cada mañana que nos levantemos, hermano, nuestro pensamiento sea nuestro Creador. Nuestro primer pensamiento sea nuestro Señor Jesucristo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Hermanos, estamos confiados que tenemos un Dios grande, un Dios que es creador de todas las cosas, y a pesar de la situación en la que estamos, sabemos que Él tiene el control, y tarde o temprano Él va a restaurar todas las cosas, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra vida. La violencia, del pecado y del dolor, tú harás algo
nuevo Dios. Y creo que Jesús es quien te ayuda a recuperar amor que se había perdido. Pues yo le importo a Él y aún no sé por qué. Confío solo en Él, que hará las cosas bien. Oh bien, oh bien. Tú restaurarás todas las cosas, todo haces nuevo en tu espíritu. Tú restaurarás mi casa y familia, tu iglesia y mi vida. Todo puede cambiar con tu presencia sana y trae libertad. Rompe cadenas, llévame a perdonar y amar como tú. Tú restaurarás todas las cosas, todo haces nuevo en tu espíritu. Tú restaurarás mi casa y familia, tu iglesia y mi vida. La semana pasada veíamos acerca de la vida de Salomón, un hombre que en la oportunidad que tuvo de pedirle a Dios algo, le pidió sabiduría y un corazón entendido. Veíamos acerca de la ascensión de Salomón a rey de Israel. Y en esta hora vamos a ver un poco acerca de la sabiduría de Salomón. Y hermanos, vamos a comenzar con una oración, vamos a dejar en Dios que Él dirija nuestros corazones, nuestras mentes y podamos captar todo lo que Él quiere que aprendamos el día de hoy. Oremos, hermanos. Bondadoso Dios, en esta hora estamos ante ti, agradecidos por esa oportunidad de poder leer tu palabra, de poder aprender de ella. Te pedimos que quites toda distracción y nos permitas poder concentrarnos en tu palabra y aprender de ella. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, al estudio de la palabra de Dios. Hermanos, es un gusto poder estar aquí una semana más y compartir la palabra con ustedes. Por lo general, cuando me invitan a compartir la palabra, decido compartir algo que ya esté leyendo y lo cual tenga fresco en la mente para que pueda yo compartirlo con mayor facilidad. Y creo que en estos días y semanas he estado bombardeado por el libro de Proverbios. He estado trabajando con lo de la hora silenciosa de los jóvenes, que he subido en grupos de la iglesia. Y es un devocional el cual comienza con el libro de Proverbios. Y para mí fue muy interesante leer este libro, leer estos capítulos y poder saber un poco más acerca de la vida de Salomón. La semana pasada te compartí un poco acerca de la vida de Salomón, de cómo este rey decide pedir sabiduría y un corazón entendido. Ahora vamos al libro de Proverbios. Quiero compartirles el primer capítulo, el primer versículo de este libro. Vamos al libro de Proverbios y leamos la palabra de Dios que dice: los proverbios de Salomón, hijo del rey David. Aquí este libro nos dice de entrada que el autor de este libro es Salomón, el hijo del rey David. Y seguimos leyendo los siguientes versículos, el versículo 2, 3 y 4 que dicen: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Es un libro de sabiduría que te dice, si tú eres una persona que quieres alcanzar la sabiduría, debes leer este libro. Es un libro que está recomendado para aquellos que quieren ser sabios y aquellos que ya son sabios, poder aumentar aún su saber. Dice el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Adquirir consejo, cómo guiarnos de la manera correcta delante de Dios. Y este libro es un libro el cual nos enseña lo que es el temor de Dios. Ahora, quizá el temor de Dios es un término que quizá conozcas, quizá no conozcas, te lo voy a explicar en este momento. El temor de Dios es tener reverencia, adoración
y obediencia a Dios. Es depender completamente de Dios y saber que Dios es un ser todopoderoso que nos ha creado y nosotros solamente somos seres humanos, los cuales no podemos cambiar grandes cosas en este mundo. Ahora el versículo 6 dice: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ahora, este libro dice que son palabras de sabios. Entender proverbio y declaración, entender cada versículo de este libro y poder actuar de una manera correcta delante de Dios. Versículo 7 creo que es el núcleo de todo el libro. Aquí nos dice todo lo que trata el libro. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este libro vas a encontrar dos caminos: el camino del sabio, del entendido, y el camino del necio, de aquella persona que no quiere escuchar el buen consejo. Y te dice, bueno, la persona sabia va a tener esto y la persona que es insensata va a tener este destino. Ahora, te digo todo esto, esa introducción. Los primeros 7 versículos de este libro son la pura introducción y te los leo para que tú sepas de qué trata el libro. Ahora, yo cuando empezaba a elaborar este mensaje, veía un artículo que decía: los proverbios no son promesas. Y me puse a leer acerca de ese artículo y me doy cuenta que a veces vemos al libro de Proverbios como un libro que, en lugar de que sea de sabiduría, es un libro que me está prometiendo miles y miles de cosas, cuando realmente no es así. Es decir, cuando tú lees Proverbios y te dice: el justo va a tener una vida bendecida y guiada por Dios, vas a darte cuenta que generalmente sí, pero hay excepciones en las cuales puede ser que alguien sea justo y su vida no siempre vaya bien. Ahora, ¿por qué se incluiría un libro de este tipo de cosas en la Biblia si no está prometiendo nada? Y aparentemente es un libro que te promete porque todo te lo dice de manera afirmativa. Bueno, los proverbios son dichos que crea el pueblo de Israel para llevar una vida correcta a Dios. Es decir, hay personas que son muy sabias que deciden elaborar proverbios, deciden elaborar sabiduría compacta, es decir, un enunciado en el cual te afirme algo de acuerdo a una persona, de acuerdo a una persona haya visto en la vida. Es decir, una persona entendida y sabia ha visto que las personas justas que llevan una vida correcta les va bien, generalmente. Ahora, ¿por qué te digo generalmente sí y generalmente no? En el libro de Proverbios está en un compendio de 5 libros que se llaman libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ahora, hay 2 libros aquí que van a contradecir un poco el libro de Proverbios, el libro de Job y el libro de Eclesiastés. Vas a encontrar que algunos versículos no se aplican a la vida de Job. Por ejemplo, un hombre justo y íntegro que vemos que lleva una vida en la cual llega enfermedad, sus hijos se mueren. Sin embargo, podemos ver que al final todo pues, le va bien a Job. Pero ahí vemos cómo los amigos de Job lo contradicen, le dicen: tú has sido un pecador, porque de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los proverbios de la gente de Israel, tú seguramente ya has pecado. Ahora, Proverbios es un libro de sabiduría escrito por el hombre más sabio que haya existido, que es Salomón. Dice, te voy a leer un pasaje acá en primer libro de Reyes. Te leía la semana pasada el capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 4. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 33. Dice la palabra de Dios: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Vemos cómo en este pasaje nos dice: Salomón fue un hombre sabio, un hombre que no solamente escribió proverbios, también escribió cantares. Y también él se dedicó a estudiar acerca de botánica, de los árboles, y de zoología, también acerca de los animales, de las aves, los reptiles. Se dedicaba a estudiar. Era un hombre de conocimiento, era la fuente de sabiduría del pueblo de Israel. Ahora, Salomón escribe proverbios
Y te voy a decir cómo está dividido Proverbios para que cuando tú empieces a leerlo puedas entender un poco cuál es la estructura. Para empezar, los primeros 7 versículos son una introducción al libro de Proverbios, que ya lo leíamos hace rato. Es decir, nos va a decir de qué trata el libro de Proverbios, que nos dice que es un libro para guiar a la gente a la sabiduría y al temor de Dios. Ahora, del versículo 8 del capítulo 1 al capítulo 9 vas a encontrar 10 discursos de un padre a un hijo. En estos versículos vas a encontrar cómo un padre se preocupa porque su hijo ande en un buen camino, en el camino de Dios. Y en estos 9 capítulos vas a encontrar también 5 intervenciones de la sabiduría. En estos pasajes vas a encontrar que la sabiduría se encarna como una persona y vemos que es como si fuera una mujer que se encarga de dirigir a las personas por el camino correcto. Después, en los capítulos del 10 al 29 vas a encontrar proverbios generales, que son proverbios que te hablan de todo tipo de temas, como relaciones, como mayordomía, como sobrellevar negocios, finanzas, sobre cómo debes de comportarte, si quieres ser una persona sabia, cómo debes de comportarte, y si eres una persona necia, cuáles las consecuencias de una persona que no sigue el consejo de Dios. Ahora, te comentaba acerca de por qué el libro de Proverbios es un libro de sabiduría y no un libro de promesas. Ahora, un libro de sabiduría quiere decir que es un libro de consejos, un libro en el cual Salomón trata de aconsejar al pueblo de Israel a llevar un camino en el temor de Jehová. Yo creo que tú ahí en tu casa estás pensando, yo quiero llevar una vida de sabiduría, una vida de temor de Jehová. Quieres ser una persona, un hijo de Dios obediente, quieres hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Y bueno, si tú quieres llevar este camino, te invito a que leas Proverbios y que puedas seguir estos consejos. Ahora, a veces estamos acostumbrados a que todo se nos garantice. Una promesa es, yo te prometo algo y te lo voy a cumplir. Vemos en la Biblia, por ejemplo, las promesas del Mesías, de Cristo, de que se decía, va a llegar una persona que va a liberar al pueblo y a toda la humanidad de los pecados, y llega Jesús. Ahora, algo que se cumple completamente, pero los consejos no te dan una certeza de que se van a cumplir tal cual dicen. Imagínate esta situación, tú tienes un problema y imagínate que Salomón vive en la actualidad, que actualmente Salomón asiste a tu iglesia y se sienta ahí cerca de ti y es tu amigo. Ahora tienes un problema tú y que dices, bueno, tengo esta situación, quisiera que mejorara, quisiera que tener algo que me ayude a hacer las cosas bien. Y vas con Salomón y le dices, bueno, Salomón, mira, tengo problemas ahí en mi familia y en el trabajo, ¿qué me recomiendas o qué me dices que haga? Y Salomón te dice, bueno, te recomiendo que leas mi libro, el libro de Proverbios, que te empieces a leerlo. Mira, es más, son 31 proverbios. ¿Qué te parece si lees uno por cada día del mes? Y en un mes acabas el libro. Y tú dices, bueno, voy a leer el libro de Proverbios y te pones a leer ahí el día 1, capítulo 1, día 2, capítulo 2, y llegas al día 31 y ya acabaste el libro de Proverbios. Y de repente ves que tu vida no ha mejorado o sigue todavía los problemas, quizá ha mejorado un poco, pero todavía siguen los problemas y vas con Salomón y le dices, ¿sabes qué? Me estafaste, me defraudaste, me dijiste que si yo leía tu libro todo iba a mejorar. La realidad es que solamente él te aconsejó o una persona te aconseja y te dice, bueno, tú haces esto y posiblemente tu vida vaya a mejorar, pero no es una garantía de que las cosas mejoren. Ahora, creo que estamos en un momento en el cual todos estamos acostumbrados a la garantía de las cosas, que se nos diga, esto va a pasar tal cual es. Y yo creo que se ve muy reflejado cuando tú compras algo, un producto, ya sea que vayas a la tienda o que la compres por internet, seguramente dices, bueno, quiero que este producto sea el mejor, que no haya otro mejor al que voy a comprar y que sea el más barato. Aparte, quieres que la persona que te lo va a vender te diga, bueno, ese producto te va a durar para siempre, no se va a gastar, te va a durar. Bueno, la realidad es que las cosas pues se ensucian, se gastan, se descomponen y se pueden romper. Pero estamos acostumbrados a que todo lo que queremos sea infalible. Ahora, los consejos de Proverbios son solo eso, consejos, cómo llevar una vida correcta que le agrade a Dios. Ahora, te voy a leer un poco acerca del capítulo 1 de este libro, que como te dije, habla acerca del consejo que le da un padre a su hijo. Y te voy a leer nada más algunos versículos, los cuales considero que son muy importantes para que empezamos a conocer un poco acerca del libro de Proverbios y la sabiduría que hay en este libro. Vamos a ver en el versículo 8 que dice, oye, hijo mío, la instrucción de un padre
y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Aquí empieza donde yo les digo, es un padre preocupado por su hijo. Ahora seguimos en la lectura y en el versículo 12 dice, el versículo 11 dice, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Habla acerca de que el padre le dice, si tú te vas de mi casa, de la casa en la cual tú vives, allá afuera vas a encontrar peligros, tentación, problemas. Es decir, la gente mala te va a invitar a hacer cosas que no están bien delante de Dios y vas a llevar una vida que a Dios no le agrade. Ahora, el versículo 20 es donde yo les digo que entra la sabiduría personificada como una persona. Dice el versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaré la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Vemos cómo la sabiduría dice, ¿hasta cuándo vamos a ser personas necias o la gente que no sigue el consejo de Dios? ¿Hasta cuándo esa gente va a seguir en un camino el cual lo va a llevar a la destrucción? En este capítulo 1 vemos cómo está un padre preocupado por su hijo, que quiere que su hijo pues siga todavía en el consejo de su padre. Y yo te contaba la semana pasada, que te contaba acerca de la vida de Salomón, cómo Salomón fue influenciado por su papá, por el rey David, y vemos cómo él dice que anduvo en los caminos de David su padre, y vemos cómo Dios estaba cuidando mucho de Salomón. Aquí cuando vemos este pasaje en la Biblia no podemos dejar de pensar en Salomón y esa figura paterna que tiene ahí en su casa que le dice, hijo, obedece, hijo, haz esto, te guío por un buen camino. Y a veces los hijos quizá piensen, bueno, mi papá exagera, quizá piensa que allá afuera hay muchos problemas, pero a lo mejor es un exagerado o no conoce mi vida. Quizá las nuevas generaciones dicen, bueno, es que mi papá ya es un boomer, alguien que ya pasó de moda. Pero no, los papás siempre estaban preocupados por ti y saben lo que ocurre allá afuera, porque aquí en la vida de Salomón, que fue hace miles de años, sucede esto y en la vida de tus papás pasó lo mismo y en tu vida también va a pasar lo mismo. Siempre va a haber problemas afuera y siempre va a haber un temor el cual debes de respetar, que es el temor de Dios. Ahora, la sabiduría siempre es una invitación. Vengan a mí, cambien el camino, decidan obedecer los principios de Dios. Hermanos, este mensaje habla acerca de eso, de cómo debemos de buscar el camino de Dios, cómo debemos de buscar el temor de Dios. Quizá hay invitaciones allá afuera a seguir lo malo, quizá una vida de los simples, como lo dice aquí, la vida de un simple, pues es alguien que no decide obedecer a Dios. Quizá nos parezca sencilla, sin embargo, la vida que a Dios le agrada es una vida en la cual tengamos temor, reverencia, obediencia a la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar esta enseñanza. Bondadoso Padre y buen Dios, en esta hora estamos agradecidos por este momento en el cual podemos leer tu palabra. El día de hoy hemos aprendido acerca de la importancia de seguir los proverbios, que son consejos para guiarnos en el camino correcto, de tener el temor a ti, Padre. Te lo pedimos que en este momento podamos tomar una decisión, el seguir una vida de sabios, una vida que a ti te agrade, Padre. Te pedimos para que nos ayudes a llevar esa vida que a ti te agrada, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les agradecemos por estar aquí en este mensaje y los invitamos a que sigan viendo estos videos, estos mensajes acerca de la palabra de Dios. Si pueden compartir este video, será de mucha bendición. Hasta luego, Dios les bendiga.